Bien, estamos de regreso en Rumbo de la Tarde. Yo quiero pasar de nuevo al tema sobre el discurso del doctor Leonel Fernández. Yo dije al principio que a mí me parecía que en una discusión alrededor de esos temas tratados con altura, porque lo trata con altura, yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el doctor Leonel Fernández, pero no deja de tener razón en muchas de las cosas que plantea. Entonces yo creo que eso debe ser un punto de partida para una discusión de altura, porque la calidad del debate dominicano ha disminuido de una manera verdaderamente sorprendente y peligrosa, porque aquí el sentido, la razón se fue del país y no ha vuelto. Se fue y no ha vuelto. Y no hay nadie que sepa dónde la dejamos abandonada. Y nadie ha hecho un esfuerzo para ir a buscarla. Entonces yo creo que vamos a discutir sobre bases más o menos que tengan cierto sentido para ver si con un poco de nivel de educación y de conocimiento de la política, de la problemática internacional y local, con fundamento, enderezamos el debate nacional, porque yo lo veo en el piso, el debate. Ahora, don Miguel, vamos a analizar más a fondo entonces ese particular. Un presidente que gana con el 57%, con un alto costo de la vida. Un presidente que no hizo propuestas de campaña más que una reforma fiscal y una reforma constitucional. Un presidente que no le ha expuesto al país qué sucedieron con 40,000 millones de dólares prestados. No ha sido aclarado ese punto. Un presidente que no tiene obras importantes que exhibir y muchos proyectos inconclusos. Solamente vendieron un eslogan, el cambio sigue. ¿Pero qué significa el cambio sigue? Eso es abstracto. ¿Cuál es la transformación que viene? ¿Cuáles fueron las que hicieron? Nunca las plantearon. Bueno, entonces cuesta arriba entender cómo el elector apostó verdaderamente a eso. Precisamente, eso es lo que yo te estoy tratando de decir. Es decir, vamos sobre la base de lo que plantea ese artículo y muchos otros planteamientos, como algunos que ha hecho Juan Ariel Jiménez, el economista y vicepresidente del PLD, y mucha gente que han tratado el tema y han tratado infructuosamente, desgraciadamente hasta ahora, de reencauzar el debate y la discusión nacional sobre puntos que conduzcan a algún lugar, ¿entiendes? Es lo que yo digo, porque el expresidente Fernández plantea en ese artículo algunas cosas con el que yo estoy totalmente de acuerdo, porque no tiene que plantearlo él, yo lo observé y lo vi, y aquí Valentín lo planteó muchísimas veces en diferentes días. Entonces, eso era importante que se trajera. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo no tengo que estar totalmente de acuerdo con el todo si hay algunas partes de ese discurso que yo entiendo, o de ese, bueno, es un discurso, porque un discurso, los artículos son discursos, ¿no? Claro. En el sentido real del idioma. Entonces yo lo que estoy planteando es que tomemos como punto de partida para la discusión de la problemática nacional las cosas que realmente ameritan, porque cuando le plantean en el programa anterior el tipo que dice que hay que ir a una revolución porque el presidente no le ha dicho al país qué ha hecho con los 40,000 millones de dólares. Bueno, eso es un buen punto. Yo creo, pero no lo vamos a plantear sobre una vocería y es una cosa, vamos a plantear lo que los partidos políticos que tienen la facultad, que tienen el permiso y la autoridad para plantear los temas de agenda nacional, lo plantean y lo plantean con seriedad. Es decir, cuando yo leí el artículo esta mañana temprano, que estaba en el interior, pero lo leí por teléfono, ¿no? En el teléfono, yo dije, bueno, tú ves, esa es la cosa que tenemos que plantear nosotros. Ustedes me permiten decir algo. Y Danilo Medina debería escribir un artículo, o Abel Martínez debería escribir un artículo planteando su punto de vista. Claro que sí. ¿Me permiten? Claro que sí. Miren, hay una dicotomía entre el presidente Fernández, que felicitó al presidente por el triunfo en las elecciones, y el presidente Fernández, que escribe este artículo crítico, que yo considero en el 99.9% del contenido se circunscribe a la realidad de lo acontecido en el país desde el punto de vista electoral. Yo reivindico cada palabra
de la dicha ahí. Y de hecho, le decía a Yané Camilo, a modo de chanza, si me había citado textualmente el presidente o había manifiesto el derecho de autor. Porque nosotros dijimos en este programa, y fueron las palabras exactas que usamos, que se compraron unas elecciones. ¿No fue así? Sí, claro, pero eso es obvio. Entonces lo dijimos, se compraron unas elecciones, no se ganaron elecciones. Pero el presidente entonces, de forma dicotómica, el presidente Fernández, felicitó a la persona que compró las elecciones. Y a ver. Y a Abel Martínez. Entonces hasta cierto punto se descalificaron de ese punto, de ese tema. Yo quiero resaltar algo de lo dicho por el presidente Fernández. Lo que pasa es que reconocer la victoria no es directamente proporcional a que estemos de acuerdo con lo que sucedió en el proceso electoral. O sea, y ahí es donde se hace la diferencia. O sea, que no importan los medios. Lo que importa es el fin. Lo que se evaluó en el momento de las elecciones fue quién la Junta promulgó como vencedor. Entonces tú puedes ganar con usando cualquier tipo de subterfugio, ¿verdad? De inmoralidad. Tú puedes el problema es ganar. Don Miguel plantea. El problema, aquí hay un problema serio. Yo estoy hablando de la dicotomía. Yo estoy hablando de que tú dijiste, me compraron unas elecciones ahora, pero antes tú dijiste felicidades porque me compraste las elecciones. Bueno, está bien, Valentín. Ahora, espérese, excúseme, señor coordinador. Yo lo que quiero establecer es lo siguiente, y lo que quiero retratar y tomar es lo dicho por el presidente Fernández, específicamente en lo referente a las encuestas, que yo he dicho que aquí en la República Dominicana deben prohibirse las encuestas. Yo creo en eso, encuestas electorales, para fines electorales, y que se publiquen encuestas electorales. ¿Por qué? Ninguna encuesta dio un resultado con menos de un 7%. Y un 7% puede ser la diferencia. Si tú le quitas el 7% al presidente de la República, rayaba en los 50, rayaba en 50 y podíamos estar en un escenario de segunda vuelta. Entonces, es cierto que se tomó de forma sistemática las encuestas para publicar y vender una percepción y se gastó dinero. Se gastó, se dice, 52 mil millones de pesos para la abstención y cerca de 25 mil millones de pesos para vender una percepción. Está bien, pero yo estoy de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo aquí. ¿Todo el mundo? No, aquí, en nosotros, en este pequeño mundo, ¿no? Que somos nosotros. Claro. Estamos de acuerdo de que los métodos fueron un poco ortodoxos para ganar las elecciones, para no decirlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Para aliviar un poco la tensión. Ahora, vamos a poner, yo te digo ahora, todos los intentos de construir un ambiente de armonía o de paz entre adversarios han estado cimentados en agravios, sobre agravios. Entonces, si nosotros queremos realmente encaminar un diálogo o una discusión de calidad en el ambiente público dominicano, porque dentro de 4 años vamos a tener nuevamente elecciones, es decir, nosotros no podemos decir que, por ejemplo, que Leonel Fernández y que Abel Martínez no se pueden sentar y no pueden discutir o ahora objetar los métodos en que el presidente Abinader ganó o se compró las elecciones porque ellos lo felicitaron sin hacer ningún tipo de cosa. Bueno, está bien. No lo hicieron, pero entonces por eso no va a haber una discusión y no se van a sentar nunca. Los Media Blanca de Chicago del año 1917. Del 17, todavía, y Pete Rose, todavía. Las medias negras. Las medias negras de Chicago, todavía. Es que, señores, nosotros no podemos, como sociedad, bautizar lo inmoral. Está bien, pero déjame decirte algo. No podemos algo, bautizar lo inmoral, pero lo incorrecto. Pero está bien, ok, tú me pusiste un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Un ejemplo tú me pusiste. Lo de Pete Rose fue porque apostó siendo manager contra su equipo. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya eso es una cosa. Es duro. No, es duro. ¿Entiendes? El cronista deportivo Don Miguel. No. Entonces yo te digo. Duro, viste. Los dos aliados más grandes hoy en día en el Pacífico son Estados Unidos y Japón. Tuvieron una guerra que duró más que la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial en el territorio europeo terminó en mayo y la del Pacífico terminó
3 meses o 2 meses después. ¿Entiendes? Entonces, esa guerra en el Pacífico comenzó con el ataque cobarde no anunciado de una guerra no declarada previamente de Hawái, ¿verdad? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Y terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. En una de las cuales murieron, en una sola bomba murieron 80,000 personas. Bueno, y hoy son los 2 principales aliados. Y es la seguridad. Y es lo que protege a Taiwán. Pero usted tiene razón, don Miguel. ¿Entiende? Entonces, en eso usted tiene razón. Sí. Pero también nosotros, soy yo, yo tengo una cuota de razón. Señores, ¿qué ha pasado para que Estados Unidos, por ejemplo, y Japón sean los principales aliados? Muchas de las malquerencias y de las trapisondas y de las cosas incorrectas desde el punto de vista de la política internacional se depusieron. No sé si usted me entiende. Yo estoy de acuerdo con que hay que sentarse. Bueno, de hecho, el país va a afrontar situaciones apremiantes con miras a las ejecutorias próximas por venir desde este gobierno. Y el presidente de la República, señor, hizo compromiso más allá, en términos políticos administrativos, que va a comportar la necesariedad de que personas que se vendieron al gobierno, porque fue comprado el asunto, que se vendieron al gobierno, van a exigir su óbolo, lo que le corresponde. Están la gente de tal partido, tal partido, tal partido, tal partido, y los vergonzantes, gente sin dignidad, porque hay que decirlo, hay gente sin dignidad, que a mí me avergonzó muchísimo, que gente que yo quiero, y que saben que fueron heridas en términos personales por este gobierno, abusadas, sus progenitores decidieron apoyarlo por miedo, por lo que sea. Yo prefiero un tiro en la cabeza en una esquina cualquiera. ¿Tú crees que todos los periodistas que apoyaron la reelección de Abinader lo hicieron por dinero? Sí. Yo no creo eso. Yo creo sí. No, yo no creo eso. A menos que sean los que venían desde antes, ya siendo correligionarios de esa visión de gobierno. Porque, por ejemplo, hay políticos, periodistas, que todo el mundo sabe cuál es su proximidad. Hay periodistas, por ejemplo, si yo digo Ledesma, Edmundo, mi amigo, todo el mundo sabe no mencione el nombre. No, pero es que es mi amigo. Yo lo puedo decir porque él es pro Leonel. ¿Tú entiendes? Eso se sabe. Fulano es de Hipólito, fulano es de Abinader. Hay periodistas que tienen sus compromisos ideológicos y hasta familiares o de hermandad, de amistad, que no recibieron un óvulo. Eso sí es entendible. Ahora, pero generalizar no creo que sea prudente, porque tú estás yo no asumiendo una postura pero generalizada. El periodista no tiene que apoyar a nadie. Sí, pero tú decís que todos se vendieron Escúchame, no, fue la pregunta que se me hizo y yo la respondí. La labor del periodista no es apoyar a un gobierno, ni apoyar a un partido. Como periodista, su función como profesional no es esa. Claro. Entonces, si tú me dices, el periodista que apoyó sí. Apoyó, ya tú me dijiste, dejó de ser el equidistante, dejó de ser la persona objetiva que debe ser, llamado a ser, para convertirse en un correligionario. Sí lo compraron. Bueno. Sí lo compraron. La pregunta se respondió en función de la realidad de lo que comportaba la pregunta misma. Ahora yo quiero decir algo, Miguel, yo quiero que antes de terminar el programa, no, pues está bien, hablen, pero que me den 2 minutos. Lo que digo, mira, mi esposa me recuerda, recuerda que se lo digo, y escúchame, Tita, que yo te mencionara. Esa es mi amiga. Pero ella me recuerda que que Luis Abinader nunca reconoció la victoria de Danilo Medina. Está bien. Pero, bueno, y aparentemente la gente de Danilo no reconoce ahora la victoria son circunstancias totalmente diferentes. Y yo sé que aquella fue una elección mejor ganada que estas. Y mayor cantidad de participación. Y mayor de participación y todo. Pero yo lo que quiero decir es que la política, un país no puede construir un futuro político sobre la base de sus agravios, porque todo el mundo,
yo siempre lo he dicho y no me gusta tratar este tema. Cuando yo veo las redes, que yo nada más entro a Twitter, porque yo eso de Instagram ni nada, de Facebook, yo estoy muy ocupado y yo no tengo mentalidad para ese tipo de cosas. Yo soy muy análogo todavía. Entonces yo digo, cuando yo me pongo a ver las reacciones a mis escritos, yo digo, bueno, pero en las redes, por cada 10 personas que me dan un like, o un like, un me gusta. Hay 100 que me mandan a freír espárragos. Entonces usted está bien. ¿Entiende? Usted está muy bien. Entonces, si eso ocurre, oiga, don Miguel, yo acabo de ¿eh? recibir una información muy alentadora para los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo. Oye, eso. Y es que se ordena que durante los próximos meses se pues yo pensé que iba a decir que se hace obligatorio leer el artículo. Una renovación desde la dirección política a las direcciones de base de todo el partido. Pero eso lo dijo Roberto Rosario ayer. Es correctísimo. En un programa. Así es. Pero yo quiero establecer... Eso es muy alentador. Incluso se incluye la figura de Leonel Fernández. Para que no se diga que es todo lo contrario. Todo aquel que se sienta en la capacidad de aspirar hasta por la candidatura presidencial de la fuerza, en la Fuerza del Pueblo, está abierta para que sea posible. Me voy a inscribir. Anuncio mi inscripción a la candidatura a la presidencia de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido sea. Bienvenido será. No, bienvenido es el amigo mío. Bueno, la verdad es que es interesante. La democratización real de los partidos políticos es un punto de partida o una condición necesaria para que la sociedad dominicana se democratice. ¿Entiendes? Pero con la hipertrofia del aparato estatal, aquí no va a haber una democratización real de la política dominicana, porque yo te voy a decir una cosa. Las instituciones, los poderes del Estado son una carga onerosa para el erario. Porque tenemos un Congreso de más de 230 personas con banca, no el personal administrativo y el personal técnico, sino representantes, senadores y diputados. Este país es demasiado pequeño para eso. Es decir, en los Estados Unidos tiene 50 estados y tiene más de 4 millones de kilómetros cuadrados y tiene 2 estados en ultramar, Hawái y Alaska. Y nosotros tenemos 32 provincias. 32 provincias. Eso es absurdo. Y hay en carpeta un proyecto para dividir todavía 2. Pero ¿por qué usted no piensa en lo siguiente? Mire, una persona que tiene proyección de llegar al gobierno como funcionario y robarse unos cuartos, siempre pone una declaración jurada de bienes superior a lo que tiene. Eso es proyección. Entonces nosotros vamos a ser más grandes que Estados Unidos, Miguel, por eso tenemos 32 provincias. Estamos proyectándonos, por eso yo siempre he dicho que yo no creo en la declaración de bienes, porque la gente declara con lo que quiere salir. ¿Entiendes? Yo voy a declarar con lo que yo quiero salir. Hace un cálculo y dice todo eso. Hay muchas cosas que tienen que dilucidarse todavía. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Miguel. Y mire, ahora que no estamos hablando de una reforma fiscal, es sumamente importante evaluar el gasto público en todo. Son 8.500 millones que nos cuesta el Congreso. A propósito de fiscal, si me permite, don Miguel, y si me permite... y eso no incluye los impuestos que se dejan de percibir por el concepto de importación de carros exonerados. Sí, porque tienen dos exoneraciones sin límite. Sin límite. On límite. On límite, como, sí, como la discoteca vieja de Víctor Medina. Y con uno, y venden uno, y está prohibido vender una exoneración. La única manera que tú puedes vender una exoneración es que el adquiriente de esa exoneración pague los impuestos que la exoneración exonera. Por 5 años. Luego se libera. Quiero establecer, a propósito de fiscal, pero back to the home, que hice un comentario recientemente y fui un poquito apaleado respecto a una sentencia de la que yo sigo distando de la sentencia que se produjera y se pronunciara por la Suprema Corte de Justicia en contra de la diputada de La Vega, Pilarte López, Amelia. Yo sigo distando porque desde el punto de vista técnico no encuentro jurídicamente cómo se asienta eso y pueda acarrear la retención de responsabilidad penal para una persona en las condiciones en que se ha dado. Pero
No obstante, quiero establecer lo siguiente. Como todo el mundo sabe, yo estoy en una jornada, una cruzada, que don Miguel incluso nos ha dado un espaldarazo en ese sentido, de procura del establecimiento de un régimen de pensiones y jubilaciones para el Ministerio Público acorde con el sacrificio de los abnegados Ministerios Públicos de la República Dominicana. Y eso me obliga a mí a ser objetivo respecto al Ministerio Público, cuyo elemento esencial en términos de funciones o uno de los elementos comportantes de la obligación de asunción de posturas acorde con la exigencia constitucional es la objetividad, y está definida también no solamente en el artículo 170 de la Constitución, sino también en el 260 del Código Procesal Penal. Y yo quiero establecer lo siguiente, mire. Y es posible, mira, Valentín, el Poder Judicial incluso tiene un presupuesto menor que el legislativo, Sí. que no debería de ser. Estamos hablando de 8.900 millones el legislativo y 8.600 millones el judicial. Que Pero- eso también deberíamos... Pero son muchos Pero cuartos. la carga es mucho mayor, Miguel. Déjame decirte por qué. Porque un senador recibe primero un senador un peso mensual por cada dominicano que esté inscrito en el padrón de la demarcación o provincia que él representa. Es decir, el senador de la provincia de Santo Domingo debe recibir 1.200.000 pesos por ese concepto, aparte de su salario y de todos los otros beneficios que tiene, que son superiores a cualquier parlamentario en Europa Del mundo. y del mundo. Del Entonces, mundo. pero además de eso tiene un bono, y voy a ir por mes. Un bono por el Día de Reyes, para darle a los hijos Para el Día de la su- Madre. del Día de los Enamorados, del Día de las Madres, Del Día de los vi- Compadres. iba a ser del Día también. de Viernes Santo, de Corpus Christi, del Día de los Padres, ya mencioné de la Madre, el Día de los Muertos, el Día de la Constitución, Navidad. Oye, eso es de nunca acabar. Es muy injusto cuando vemos jueces que llegan a pie. al Claro, tribunal. que llegan a pie. Deme estos 30 segundos, que es lo que quiero decir es lo siguiente, Sí. señores, mire, yo quiero felicitar por el trabajo que hacen, en este caso el Pedro Amador, el magistrado, y la persona que le acompaña, el magistrado Quesada, hay otra magistrada que no recuerdo el nombre, que hicieron una labor de investigación, acusación con respecto a este proceso. Y esa gente, ahora en agosto, cuando se designe el nuevo procurador o procuradora general de la República, que yo espero que sea de carrera, esas personas van a tener que optar por volver a ser procuradores generales de corte, don Miguel Guerrero. O sea, porque se le acaba la condición de adjunto de la Procuradora General de la República por su condición de carrera. Pueden optar y deben optar obligatoriamente por volver a ser los ciudadanos comunes, por volver a ser procuradores de corte. Es decir, comenzar su por carrera. Por andar sin seguridad, sin seguridad. Eso significa recomenzar su carrera. Bueno, significa descenderse Bueno. a un estadio anterior ya superado. Entonces, quiero reconocer el trabajo que hacen, la entrega y el denuedo que tienen con respecto a sus funciones, y que ellos han hecho muy buen trabajo, aunque yo sigo pensando que Bien. esa sentencia no se corresponde. Bien, el tiempo se nos agotó. Gracias, Valentín. Gracias, Miguel, por acompañarnos, como siempre. Y a los amigos, nuestro agradecimiento por la atención que nos prestan cada día de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Será hasta la próxima. Rumba 98.